¿Se está moviendo ese espíritu en su corazón? Amén. Fuego que consume, decía la alabanza anterior, ¿no? Y no se puede apagar. No hay que apagarlo, no nos tenemos que permitir que se apague esto, ¿no? Pablo le decía a Timoteo que le aconsejaba que lo avive, ¿no? Y creo que nosotros somos los principales responsables de que este fuego no se apague, que realmente el Espíritu Santo que se movía antes sobre las aguas, que ahora se está moviendo en nuestro corazón, siga así, amén, latente. Lo necesitamos, hermanos, amén, lo necesitamos. Creo que si somos conscientes de esto, vamos a buscar esa presencia divina, esa presencia del Señor cada día en nuestra vida. Quería compartir una porción de la palabra, porque creo que Pablo tenía esto en su corazón, ¿no? Por las iglesias, ¿no? Por aquellas iglesias donde el Señor los había mandado a través de su Espíritu a plantar la palabra, a plantar al Señor, a poner el fundamento firme que era el Señor Jesucristo, para que esas vidas se vayan edificando sobre la roca que es Cristo. Y esta carga que Dios había puesto en su vida, hasta el último el respiro de su vida, de su alma, estuvo ocupándose justamente de que la iglesia recibiera esto, ¿no? Y se manteniera firme en los caminos del Señor. Vamos a leer en Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 12 vamos a leer hasta el 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Filipo fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. ¿Ven? No sé si se acuerdan, su primer viaje misionero había ido a Galacia, las iglesias de Galacia, Asia Menor, y después ya en el segundo viaje misionero salió con ese propósito de visitar nuevamente las iglesias de Asia Menor para dirigirse luego al norte, y el Espíritu se lo envió y lo mandó a Filipos, ¿amén? La primera iglesia ahí en Europa, y estuvo muy poquito tiempo ahí, pero él salió perseguido de ese lugar, encarcelado, amén. Cuando llegó lo encarcelaron, le dieron latigazos y lo metieron en el cepo y en la prisión, y ahí estaba, en vez de quejarse, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos quejamos ante la mínima circunstancia, ahí estaba, dice la palabra, orando y cantando himnos a Dios. Y Dios sacudió los cimientos, se abrieron las puertas, se cortaron las cadenas y quedó libre y siguió predicando la palabra. Y esto fue notorio. Y ahí se levantó la primera iglesia en Europa, ¿ven? En su segundo viaje misionero. Y después Pablo los tuvo en el corazón, porque realmente nos ponía por ejemplo de cómo esa iglesia fue creciendo, ¿no? En el trabajo, en el amor al Señor, en las buenas obras. Y le manda esta hermosa carta. En este capítulo habla de ser luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos, y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que nos estés hablando a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que podamos entender este mensaje, comprenderlo, crecer en el conocimiento de tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que lo atesoremos en nuestro corazón para ponerlo por obra en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, y todo sea para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bendito Rey. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. Los invito a tomar asiento, hermano. Esta palabra a mí me marcó mucho cuando recién comencé hace ya 39 años en el camino del Señor. ¿Ven? Me marcó mucho porque fue una de las últimas predicaciones que dio mi pastora y antes de partir para estar con el Señor. Y yo la marqué, no en esta Biblia, pero tenía una Biblia más viejita y ahí marqué, ¿no? Para mí fue la última predicación que escuché de parte de ella. Y evidentemente el Señor le había marcado a ella
iba a partir, amén, pero dejó en la iglesia, dejó en aquellos que creíamos en el Señor este mensaje, ¿no? De cómo tenía que uno seguir obedeciendo a la palabra del Señor. Yo creo que la clave está en esto, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿no? Porque no duda Pablo que justamente la bendición del Hijo de Dios está en la obediencia, en obedecer a la palabra de Dios. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando tuvo que enfrentar aún la muerte, se acercó al Padre, oró, clamó, dice que sudó hasta gotas de sangre. Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo pienso, ¿no? Sino que sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que entregara su vida en esa cruz, ¿amén? Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Y creo que tenemos que tomar ese ejemplo para ser obedientes a la palabra, ¿no? Hasta lo que entendemos, hasta lo que comprendemos de la palabra, bueno, ponerla por obra en nuestra vida, hermanos, amén. Y Pablo tenía esto, ya no estaba con ellos, cuando escribió estas cartas estaba preso ya en la cárcel en Roma, pronto a ser sacrificado. ¿Podés subir un poquitito más? O yo no me escucho de acá. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? No, pero yo quiero que se escuche bien, también por las dudas. Pero decía, bueno, obedecieron mientras yo estuve. Bueno, ahora no estoy con ustedes, pero sigan obedeciendo a la palabra del Señor. Y yo digo, yo lo tomo como de parte del Señor, ¿no? A lo mejor mientras estuvo el Señor aquí en la tierra, los discípulos se sujetaron, obedecieron a su palabra, seguían a su maestro, oían su voz, lo seguían. Pero después el Señor partió a los cielos y derramó de su espíritu. Pero ellos también tenían que seguir en obediencia a lo que el Señor ya les había enseñado, les había dicho, ¿no? Bueno, esto también es lo que tenemos que hacer ahora que el Señor no está presente físicamente con nosotros, pero estamos aguardando su venida, ¿amén? Obedecer la palabra del Señor. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno dice, bueno, pero somos salvos, hemos recibido la palabra del Señor, yo me considero salvo, ¿usted también? ¿Amén? Yo me considero que he obtenido la vida eterna en la presencia del Señor, pero me tengo que ocupar justamente de no perder esa salvación, ¿amén? Y cuando habla de temor y temblor, aquí dice, en la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja un lugar al temor y temblor. Y todos los hijos de Dios tenemos que tener temor sagrado, ¿no? Por un lado, por lo que representa a Dios. Hoy cantábamos, pensaba en las alabanzas que se cantaron al principio, ¿no? Un Dios 3 veces santo, al cual tenemos que adorar y ser santos porque Él es santo, como dice la palabra, ¿no? Un Dios que cubre todas las cosas, que domina todo, que se ocupa de sus hijos, amén, pero que también es un Dios de amor, pero también es un Dios santo, un Dios justo. Entonces tenemos que tener ese temor reverente de nuestro Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho con nuestra vida, para sujetarnos a su palabra, a su voluntad. Y no es un temor destructivo, ¿no? Un temor a que Dios nos va a fulminar, Dios nos va a matar, sino un temor que controla y redime, un temor que tengo temor de perder esta salvación y no la quiero perder. Porque me tengo que conducir como el digno de este llamamiento y de esta obra que Dios ha hecho en mi vida y por mi vida. ¿Amén? Si Cristo murió por mí, por mis pecados, entonces con un temor reverente me tengo que sujetar y andar y vivir como el digno, amén, de esa obra de Cristo en mi vida. Y temblor de poder perderlo esto, no lo quiero perder, porque es mi vida, ¿amén? Entonces me aferro a esto, ¿no? Dice, un temor que controla y redime, que acerca al creyente a Dios, que ante cualquier circunstancia, en vez de apartarme, si me equivoqué o erré, me acerco a Dios. ¿Ven? Entonces me tengo que mantener así, a sus bendiciones, acercarme para librarme de cualquier impureza, ¿amén? Impureza moral, a la vida, a la salvación, a todo esto, ¿amén? A esto se refiere la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto voy. Dejamos que el Espíritu Santo domine nuestra vida de tal forma que realmente su voluntad se haga.
que domine nuestro pensamiento, que domine nuestro yo, para que no sea yo lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo quiero, sino realmente que sea la voluntad de Dios que se ejerza sobre mi vida. El Espíritu Santo va a producir en usted y en mí el querer como el hacer. No nos va a obligar. Dios no obliga a nadie. Pero Dios nos muestra lo mejor y nos da esa capacidad de poder escoger. ¿Ven? Ese libre albedrío que tiene todo creyente, que tiene todo hombre. ¿Ven? ¿Qué hago con esto que Dios me da? ¿Qué hago? ¿Lo reconozco como mi Dios? ¿Lo pongo por obra en mi vida? ¿Amén? El Espíritu Santo, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios nos va a llevar siempre a lo mejor. ¿Amén? Porque el Espíritu de Dios, lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo, el Señor no está, pero envió el otro Consolador, Espíritu, la presencia misma de Dios, es glorificar a Cristo, es glorificar a todo lo que el Señor hizo, ¿amén? Por su vida y por mi vida, es ponerlo al Señor en primer lugar sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Lo ponemos realmente al Señor en primer lugar sobre todas las cosas? ¿Nos sujetamos a su voluntad, a su palabra? Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Para que realmente Pablo tenía esto por la iglesia. No estaba él con ellos, pero tenía esta preocupación. Bueno, hagan todas estas cosas, ¿no? Hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas, ¿no? Empecemos a murmurar, a mascullar, bueno, ¿no? A quejarnos unos contra otros, o a quejarnos aún de Dios, ¿no? De lo que Dios hace, lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere seguir obrando en nuestra vida, ¿no? No contentamos, Dios no nos llamó para esto, ¿no? Sino para que seamos, como dice la palabra, irreprensibles y sencillos. Amén. Que nadie tenga que juzgarnos en ninguna actitud de nuestra vida, ni Dios ni los hombres. Esto es dar un buen testimonio, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Dice, hijos de Dios, sin mancha. Mire, el Señor nos lavó, dice, ¿no? Con su sangre preciosa, cubrió nuestros pecados, esos que eran rojos como el carmesí los hizo blanco como la nieve, amén. Pero en esa blancura de la nieve, una pequeña manchita se nota. Entonces que Dios nos ayude, ¿no? Para que seamos sin mancha, amén. En medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabe que estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa? Usted lo palpa esto, ¿no? No hace falta que se lo diga. Vivimos así. Cuando Pablo le habla a Timoteo de los postreros días, que vendrán tiempos peligrosos, le está hablando de este tiempo, hermano, que estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Dice, Jesús y los apóstoles recalcaron que la sociedad está compuesta por una generación maligna y perversa. Las personas del mundo sostienen puntos de vista equivocados, distintos a los que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y por esto están sumergidos en esa maldad, en esa oscuridad. Amén. Dice, tienen valores torcidos, viven según criterios inmorales y rechazan las normas de la palabra de Dios. Y esto es así, lamentablemente. Pero nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de las tinieblas. La palabra es que somos hijos de luz, no porque tenemos luz propia, sino porque la luz de Cristo se manifestó en nuestras vidas y nos revela un montón de cosas que antes no conocíamos y que el mundo no conoce, y por eso está así. Por eso está así. Y a veces vemos las cosas que suceden, no sé si a usted le pasa, pero digo, ¿cómo puede ser que el odio, el rencor, llega a tal punto, ¿no? Que el hombre no tiene ni apego a su propia vida? ¿Y cómo va a tener apego a la vida de los demás? Y ya están de contienda en contienda, matándose, por nada. ¡Qué dolor! A mí me causa dolor, porque son criaturas de Dios, no son hijos de Dios, porque realmente no se convirtieron al Señor, muchos de ellos. Amén. Y otros sí, a lo mejor terminan sufriendo las consecuencias de lo que se vive en este mundo, ¿no? Pero por esto tenemos que clamar al Señor, ¿no? Y cuidar esta salvación con temor y temblor, y ponernos en la mano de Dios para hacer su voluntad. Amén. Dice, los hijos de Dios deben separarse del mundo, ser irreprensibles, sinceros y sin culpa,
a fin de proclamar la gloriosa redención de Cristo al mundo entero. ¿Ven? Y por esto Pablo dice, ustedes están en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren lo que Pablo pretendía, ¿no?, de la iglesia en Filipos. Estaban en medio de una generación maligna y perversa ya en ese tiempo, ahora más. Sin embargo, los creyentes tenían que resplandecer como luminares en medio de esa generación maligna y perversa. ¿Y cómo resplandecemos como luminares? Y dando un buen testimonio de vida, hermano. Me viene a la mente cuando comenzó el Señor su ministerio. Uno lee en Mateo, comenzó, tenía alrededor de 30 años el Señor cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra. Se bautizó, cumplió con la ley, se bautizó, fue tentado, fue llevado al desierto. Y la primera palabra del Señor fue arrepentidos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos si queréis del Evangelio. Y el primer obrar del Señor fue llamar a los discípulos, ¿no? A 12 hombres comunes del vulgo, pescadores. Los primeros 4 que llamó eran pescadores, amén. A Simón, a Pedro, a Andrés su hermano, a Juan, a Jacobo, pescadores, amén. Y enseguida en Mateo está el sermón del monte, hablándole el Señor a sus discípulos y dándoles pautas de cómo debían de conducirse, amén, en este mundo. Uno lee el sermón del monte, del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, y encuentra un montón de cosas que el Señor, bienaventurados aquellos pacificadores y los pobres de espíritu, y cosas que hablaban sobre el adulterio, sobre la ira, sobre la oración, un montón de pautas que Dios les da, que el Señor les da de cómo eran para conducirse en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, cómo tenían que conducirse los hijos de Dios, amén. Y por ahí, entre medio de eso, el Señor le dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo digo, Señor, vosotros son la sal de esta tierra. Mire, hombres y mujeres llamados hacia ahí. Yo digo, lo mismo que nos pasó en nuestra vida, ¿no? Porque el Señor nos llama, nos escoge para salvación, como llamó a los primeros discípulos y a los discípulos que lo comenzaron a seguir. Y nos dice, ahora vos sos la luz del mundo, sos la sal de la tierra. ¡Ah! ¡Qué responsabilidad! ¿Sabe que el Señor depositó en esos hombres, en esas mujeres, su confianza? Para que realmente esos hombres y mujeres llegaran a ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser sal en esta tierra? La sal era para dar sabor a las comidas, para conservar los alimentos, para poder conservar a esta generación que se corrompe, que se pudre, ¿ven? Porque están muertos en vida, así como estábamos nosotros. Dios nos sacó, ¿no?, de la muerte a vida eterna. ¿Ven? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Clarita la palabra del Señor. De ahí nos rescató el Señor. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos iluminar? ¿No? Dice que nuestra lámpara tiene que estar encendida. Y para que nuestra lámpara esté encendida tiene que estar llena del Espíritu Santo. En ese tiempo las lámparas se alimentaban con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer también que no tenemos luz propia. No somos nosotros los que somos la luz. El Señor lo aclaró ahí en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Para que nadie se crea más que nadie. Ah, qué luz que tengo, cómo ilumino. Soy como Lucifer, ¿también? Tengo luz, pero por todos lados. Tanto se enorgulleció Lucifer que al final fue arrojado a la tierra. No tenemos luz propia. Resplandecemos a través de la luz de Cristo. Pero el Señor quiere de nuestra vida, pretende de nuestra vida que realmente seamos luminares en este mundo. Que podamos prodigar esa luz, que podamos resplandecer a través de su presencia. Y esto es dando un buen testimonio de vida, hermano. ¿Amén? Si yo hago una cosa, digo una cosa, me considero cristiano, hijo de Dios, tengo que obrar como tal. ¿Amén? No para alcanzar la salvación, ya la tengo esta salvación.
pero tengo que obrar como tal. Tengo que amar al Señor por sobre todas las cosas, amar a mi prójimo, amar al mundo que se pierda, hermanos, amén. ¿Ven? Para poder llevar este mensaje de salvación, porque no hay otro camino, no hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, no hay otro nombre, dice la palabra, bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña cómo debemos conducirnos para que realmente podamos cumplir esa comisión que nos ha dejado el Señor. Amén. Asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Acá vamos a encontrar la guía espiritual. Amén. La palabra de Dios. A ver, ¿qué pretende Dios de mi vida? Ahora que soy salvo, ahora que te recibí en mi corazón, ¿qué hago con esta vida que me has dado? ¿Amén? Y la pongo a tu servicio, Señor, la pongo en tus manos. Como decía David, en tu mano están mis tiempos. Mi vida la pongo en tu mano de poder, porque sé que sin ti nada soy. ¿Tenemos al Señor en nuestro corazón realmente para entender esto, hermanos? Que Dios nos ayude. Nos va la vida en esto. Amén. Y Pablo lo sabía. Amén. Dice, así de la palabra de vida para que en el día de Cristo, esto se refiere para que cuando vuelva a Cristo a levantar a su iglesia, porque el Señor va a venir, amén. La palabra no falla, no miente. El Señor va a venir a levantar a los suyos, a usted, a mí, a aquellos que hemos creído. Dice, yo voy a gloriarme de que no he corrido en vano, que no trabajé en vano, que no fue inútil el esfuerzo que hice para llevarles el Evangelio, para orar por ustedes, para enviarles esta carta, para que realmente se afirmen en el Señor. Amén. Ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Sabe qué era la libación? Era el líquido. Generalmente uno ve en el Levítico, en Números, que usaban vino, amén, que se quemaba sobre la ofrenda, sobre el holocausto, y ese vino, esa libación, era un grato olor que subía a la presencia de Dios. Un grato olor. Y Dios, el Señor, lo que ve en su vida y en mi vida es un aroma, un grato olor cuando realmente nos entregamos de corazón a Él. Podemos tener un montón de defectos, pero si realmente ponemos nuestro corazón en las manos de Dios y hacemos las cosas para su gloria, somos el grato olor de Cristo. Algo que sube como un aroma a la presencia, al trono de Dios. Y de ahí el Señor derrama sobre sus hijos vida eterna y bendición. Y Pablo decía, aunque sea de eso, simplemente esa libación, ¿no? Ese líquido que se derrama sobre la ofrenda para que pueda llegar a ser un grato olor de Cristo, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, ¿no? Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que realmente podamos sentir este gozo del Señor. Dice que no hay más gozo en los cielos, ¿no? Por un pecador que se arrepiente, porque 99 que no se arrepienten. Hay gozo en los cielos. ¿Cuánto más gozo será, no? Ver que el Señor de los cielos ve que la obra de su Hijo amado está dando frutos, ¿no? Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por su vida y por mi vida está dando fruto. ¿Amén? Dice que verá linaje, ¿no? Dice ahí en Isaías, y su alma quedará satisfecha, ¿no? Como que realmente el Señor se da cuenta que el sacrificio de su Hijo no fue en vano, sino que realmente la iglesia, su esposa, la amada, ven aquellos que conformamos este cuerpo de Cristo, le está sirviendo, le está siguiendo, lo está guardando, está esperándolo con sus lámparas encendidas y está buscando aceite, está tratando de que ese aceite no se apague, ¿no? Y que ese amor del Señor siga ardiendo en sus corazones porque está guardando su venida, hermano. Cuidemos esto con temor y temblor. Yo no lo quiero perder esto. Yo no lo quiero perder. Que Dios nos libre, porque el Señor advierte en Mateo que por haberse multiplicado la maldad y estamos en medio de una generación maligna y perversa, el amor de muchos se va a enfriar. No permita que esto se enfríe, hermano. Amén. No permita, porque nos podemos perder. Y si nos perdemos, no es cosa de unos añitos acá, es por la eternidad. ¿Amén? Y yo quiero estar por la eternidad gozándome en la presencia del Señor y que la iglesia, todos juntos nosotros podamos estar alabando y bendiciendo su nombre. Amén.
Aferrémonos al Señor, gocémonos en el Señor y pongamos por obra su bendita palabra. Amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, dele gracias a Dios por la vida, dele gracias a Dios por conocerlo y pídale al Señor que su Espíritu Santo complete esta buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Amén. Que realmente el Espíritu de Dios esté obrando en nuestra vida, que el Espíritu Santo de Dios llene nuestra vida con su presencia, que ese aceite que tiene que mantener esas lámparas encendidas sea la presencia divina del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que realmente podamos cumplir con esa comisión de Dios de ser luminares en medio de una generación maligna y perversa, de ser sal en esta tierra, bendito Dios. Lo ponemos en tus manos. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, Padre, y que tu buena voluntad se cumpla en cada una de nuestras vidas. Esfuérzanos, Señor. Esfuérzanos, Padre bueno, para que sigamos adelante, para que no miremos hacia atrás, Señor, para que realmente pongamos por obra tu bendita palabra, solamente para darte a ti, Señor, para darte toda la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.